Buenos días, pequeños, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Nos encontramos nuevamente aquí en otra clase de historia. Esta va a ser un poco diferente, ya que la clase la voy a dar yo de manera personal, a pesar de que haya distancia en el tiempo. Y espero que realmente ustedes puedan estar súper bien con todas las cosas y que estén en casa resguardándose, que ahora en este momento su salud y la de su familia es lo más importante. Bueno, les cuento que luego de haber visto la unidad anterior, con los puntos cardinales y todo ese tema, vamos a cambiar de unidad. La unidad que nos corresponde ahora tiene que ver con los pueblos originarios. Y se preguntarán, ¿qué son los pueblos originarios? Espero que puedan pensar en esas palabras. ¿Qué significará pueblo originario? ¿Qué significará la palabra origen? Bueno, en esta clase vamos a entender y comprender qué es lo que significa. Por lo tanto, quédense conmigo porque les voy a mostrar ahora una presentación donde explicaré un poco sobre qué son los pueblos originarios. Entonces, cada vez que hablemos de pueblos originarios, quiero que pensemos en aquellas personas que vivían aquí en América antes de que los españoles llegaran acá. Yo sé que eso puede sonar un poco extraño porque no comprenden todo el proceso, así que se los voy a resumir de manera súper rápida para que comprendan a qué me refiero con todo eso. Entonces, todo esto, para comprenderlo y entenderlo, tenemos que entender qué fue la conquista española. Todo este continente gigante naranjo que tenemos aquí es América, y es donde vivimos nosotros. Todos los continentes que están en el sector de acá, el naranjo, el verde o amarillo, hacia allá, es todo lo que está del otro lado del Océano Atlántico y pertenece a Europa, África y más hacia allá, Asia. En América no vivían las personas como hoy día lo hacen, sino que no habían de hecho países, sino que vivían simplemente pueblos originarios, o sea, tribus, clanes e imperios, totalmente diferentes a como los conocemos hoy día. No había fronteras, los países no tenían nombres, no existía nada como lo conocemos hoy día. Y acá en un lugar de España apareció un joven. Este joven se llamaba Cristóbal Colón. Probablemente lo han escuchado y tiene que ver obviamente con el descubrimiento de América. Cristóbal Colón le propuso al rey hacer un viaje en el cual él podría llegar de manera mucho más rápida hacia las Indias. ¿Para qué? Para encontrar una ruta corta que le permitiese vender su mercadería y tener una mejor economía. O sea, vender sus productos y generar dinero. El rey de España aceptó y le entregó barcos, oro y tripulación para que Cristóbal Colón pudiese realizar este viaje. Cristóbal Colón, sin saber, salió de España, siguiendo esta ruta, atravesó el Océano Atlántico y llegó hasta América, sin saber qué era América, pues pensaba que eran las Indias. Aquí en Portobelo, después bajó hacia el Callao, Santiago, y fue como fueron poblando América. Antes de, obviamente, poblar, se dio cuenta de que habían personas que vivían acá. Estas personas eran los pueblos originarios. El día en que llegó Cristóbal Colón acá fue el 12 de octubre de 1492. Y fue la primera vez que se encontraron con estos pueblos. Ahora que comprendemos todo esto, cada vez que hablemos de pueblo originario, vamos a estar hablando de aquellas personas que vivían en América antes de que Cristóbal Colón llegase a América. Para comprender esto, debido a que son muchos pueblos, y Chile y América es muy grande, primero nos vamos a centrar solamente en Chile. Y como Chile ya es suficientemente largo, vamos a dividir Chile en tres principales zonas, que es donde vivieron los principales pueblos. Hoy día no vamos a verlos todos, sino vamos a ver algunos, ya que son muchos más. Vamos a dividir Chile en la zona norte, en la zona centro-sur y la zona austral, tal cual como se ve en el dibujo que estoy mostrando ahora. Para comprender a estos pueblos, tenemos que comprender de que había modos o estilos de vida. Cada uno de estos pueblos tenía uno de estos dos modos de vida. O eran nómadas o eran sedentarios. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
Lo vamos a ver ahora. Nómadas eran aquellos pueblos que se desplazaban siempre, de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque buscaban alimento. Buscaban verduras, frutas, árboles, buscaban peces, buscaban animales de los cuales pudieran alimentarse. Ellos se dedicaban a la caza de animales y la recolección de frutos y pesca, como les comenté. Cuando el recurso, el alimento, se acababa, ellos se veían obligados a tener que salir de sus casas en búsqueda de otro lugar donde hubiese nuevo alimento o nuevos recursos. Debido a que tenían que moverse muchas veces, porque cada vez que se acababa la comida tenían que salir, sus casas o construcciones eran de material liviano, eran fáciles de desarmar y eran pequeñas. Los materiales que usaban normalmente eran pieles de animales, palos, ramas, hojas, entre otras cosas. Y ahí podemos ver una pequeña casa de un pueblo nómada. Se dan cuenta que es pequeña y es fácil de desarmar. Por otro lado, los sedentarios eran totalmente diferentes. Ellos se establecían en un lugar fijo, de manera indeterminada. Eso significa durante mucho tiempo. ¿Por qué? Y esta es la clave entre los nómadas y los sedentarios. Los sedentarios desarrollaron la agricultura, que consiste en cultivar la tierra para obtener alimento. O sea, ellos aprendieron que no solamente bastaba con comer la fruta o la verdura, sino también podíamos sacar las semillas, plantar y obtener mucho más. Aparte de esto, también se dedicaron a la crianza de animales, a la ganadería. Significa que se dieron cuenta de que a pesar de que comían mucho animal, también podían no comerse todos los animales, sino que criarlos para que ellos se reprodujeran. Y de esta manera pudieran tener siempre animales a su disposición. De esta manera, como tenían siempre alimento y siempre alimentos vegetales y animales, no tenían la necesidad de viajar a otros lados porque en ese lugar siempre iban a tener comida. Sus casas, por la misma razón, que no tenían que moverse, eran sólidas, construidas de materiales como piedras, madera o barro. Estamos viendo acá abajo un ejemplo de una casa de un pueblo originario sedentario. Se dan cuenta que tiene piedras, es mucho más grande y eso permitía que fueran casas mucho más seguras. Ahora la pregunta, ahora que sabemos la diferencia entre nómadas y sedentarios, ¿qué estilo de vida tenemos nosotros? ¿Somos nómadas o somos sedentarios? Comenzamos entonces nuestro recorrido desde la zona norte, de la parte más alta, más árida, donde hace más calor, donde hay poca vegetación, nuestro recorrido histórico para comprender a los pueblos originarios. Entre estos pueblos que se encontraban en la zona norte, hablaremos del pueblo Aymara, Licanantay, Diaguita y Chango. El pueblo Aymara era un pueblo sedentario, significa que ellos se quedaban en un lugar de manera fija. Era un pueblo cordillerano que vivía en el altiplano, o sea, en zonas que eran planas, pero que se encontraban en altura, cerca de quebradas y oasis. ¿Por qué oasis? Esto es súper importante. Recuerden que la zona norte es una zona seca, por lo tanto, los oasis son fuentes de agua que permitían que ellos desarrollaran la agricultura. Sus casas eran llamadas de uta, sin ventanas para evitar el frío. Debido a la altura en esos lugares pequeños y obviamente debido al clima, en el calor puede hacer bastante calor, o sea, en el día puede hacer bastante calor, pero en la noche también hace mucho, mucho frío. Por lo tanto, ¿se imagina una casa sin ventanas? Sería bastante extraña. Uno está acostumbrado a asomarse, mirar para afuera, ver qué está sucediendo. Ellos no tenían ventanas, pero obviamente era para la sobrevivencia. Ellos desarrollaron la agricultura, recuerden que vivían cerca de oasis donde hay agua, por medio de la papa, el maíz, el poroto, la quinoa, y lo hacían por medio de terrazas. Aquí en la imagen estamos viendo qué es una terraza. Significa que son como pequeños jardines escalonados en forma de escalera hacia arriba. ¿Por qué tienen esa forma? Porque estaban en quebradas o precipicios. Criaban animales como las llamas y alpacas. Este pueblo existe actualmente, con su lengua y sus costumbres. Recordemos obviamente que no es exactamente como vivían antes de Cristóbal Colón, pero obviamente sí se conservaron muchos aspectos de lo que fue en ese tiempo.
Pueblo Licanantay. Este pueblo también es sedentario. Vivía en el desierto de Atacama, cerca de oasis, valles y quebradas. Es bien parecida a la ubicación, solamente que en vez de vivir en el altiplano, vivían en el desierto, tal cual. Pero obviamente debido al mismo clima, también vivían cerca de oasis. Su lengua es el Kunza. Desarrollaron la agricultura con el maíz, la quinoa, el zapallo y las papas. Muchos de los alimentos obviamente se van a repetir. Esto debido a la zona geográfica, el lugar, la temperatura, la humedad que habían, era que permitiera que crecieran ciertos alimentos y no otros. ¿Ya? Criaron animales como la alpaca y la llama. Fueron alfareros. ¿Saben lo que es alfarero? Son aquellas personas que se dedican a crear vasijas, platos de barro de cerámica. Además, tejían con lanas de animales. Este pueblo también actualmente existe. Pueblo de Aguita. El pueblo de Aguita también es un pueblo sedentario. Hasta el momento todos son sedentarios. O sea, son pueblos que permanecen en el mismo lugar sin necesidad de moverse. Vivían en valles en la zona norte. Se cree que su lengua era el cacán. Desarrollaron la agricultura, la pesca y crearon animales, bien parecido a los otros dos pueblos. También fueron alfareros, pero se especializaron más que los otros pueblos en esto. Fabricaron vasijas de cerámica pintadas con figuras geométricas y rostros de animales, en especial de gatos y patos. Una de las imágenes muestra una vasija en forma de pato. Este pueblo actualmente también existe. Pueblo Chango. Y aquí nos movemos un poco, a pesar de ser la misma zona norte, este pueblo es bien diferente a los otros tres que vimos. Primero, por su estilo de vida, es un pueblo nómada, significa que este pueblo se mueve constantemente, por tanto sus construcciones también son livianas y de material liviano. Vive en la costa de la zona norte, ya no vive en el altiplano, ya no vive en el desierto, sino derechamente vive junto a la costa. Se dedica a la pesca, a la caza y la recolección de mariscos, ya que no sabe ni cultivar ni sabe de ganadería. Construyeron balsas de cuero del lobo marino. Practicaban el trueque de sus productos con los aymaras y con el pueblo Licanantay. ¿Qué es el trueque? El trueque es el intercambio de productos sin el uso de dinero. Recordemos que en ese tiempo no existía dinero, no había billetes, no había moneda. Por lo tanto, la mejor forma de tener nuevos productos era a través del trueque. El pueblo Chango iba donde los Aymara o el pueblo Licanantay y podía cambiar aquellos alimentos que ellos no tenían, por ejemplo, como verduras, como la quinoa, como la papa. ¿Y ellos qué ofrecían? Ellos ofrecían pesca, por ejemplo, mariscos, peces, que el pueblo Aymara y Licanantay no tenían debido a la ubicación donde estaban. Y así lograban intercambiar alimentos y tener una dieta más balanceada. Ahora nos vamos a los pueblos de la zona centro-sur. No me equivoqué, es solamente un pueblo. Estas dos zonas, mezcladas en una, abarcan solamente un pueblo que es el pueblo mapuche, uno de los pueblos originarios más conocidos y más hablados, de los cuales más se habla en Chile. Sin duda, ustedes ya han escuchado sobre el pueblo mapuche. Fue uno de los pueblos que más personas tenía y actualmente es uno de los que más prevalece. De todos los pueblos originarios, actualmente el que más hay es el pueblo mapuche. Su lengua es el mapudungún o mapuzungún. Y estas dos formas son correctas para referirse a la lengua que ellos practican. Sus casas eran llamadas de rucas, y aquí en la imagen podemos ver cómo es. Una estructura sólida, grande, cubierta de paja, pero con una estructura de madera que soporta todo el peso. Se dedicaban a la agricultura, crianza de animales, la caza, la recolección de frutos y pesca. Por lo tanto, era como una mezcla entre, obviamente, los sedentarios y los nómadas, ya que estos, aparte de criar animales y tener agricultura, igual recolectaban frutos y la pesca. Este era un pueblo sedentario, por lo tanto, no se movía de un lugar a otro, sino que permanecía fijo, ya que podía producir tanto animales como verduras y alimentos. Las mujeres fabricaban vestimenta con el telar. Los hombres se dedicaban a la caza y a prepararse para ser guerreros. Su líder militar se llamaba Toki. Pueblos zona austral. Los pueblos de la zona austral son 4 también. Pueblo Chono, Cahuéscar,
pueblo Yagán, pueblo Selknam u Onas. Recuerden que de los 9 pueblos que vamos a ver hoy día, estos simplemente son los más conocidos. Hay muchos otros más, pero que obviamente no los vamos a ver porque estos son los más importantes. ¿Ya? Nos vamos primero con el pueblo Chono. Antes de comenzar con estos 4 últimos pueblos de la zona austral, quiero que comprendan de que estos 4 pueblos son totalmente diferentes a todos los que hemos visto. Esto debido a la zona donde ellos vivían, que es la zona austral, una zona que posee un clima, una vegetación, una humedad totalmente diferente a las que hemos visto. Acá la vegetación es abundante, la humedad también, y las temperaturas son muy bajas, porque hay mucha precipitación, o sea, lluvias, y en muchos sectores también cae mucha nieve. Por lo tanto, estamos hablando de temperaturas bajo cero. Pueblo nómada. Se dedicaban a la pesca. Pasaban gran parte del día sobre sus dalcas, que eran las embarcaciones de madera que usaban. Estamos viendo una foto de una dalca real. Sus casas eran de pieles sobre palos. Debido a que eran nómadas, necesitaban casas livianas para poder transportar y mover de un lugar a otro de manera rápida. Usaban pieles de animales, fibras vegetales como ropa. Las mujeres se dedicaban a la pesca dentro de las frías aguas y la recolección de mariscos. Los hombres se dedicaban a la pesca y caza de lobos marinos. Estas actividades eran un poco más extremas, como se darán cuenta, tanto para las mujeres como los hombres. Debido obviamente a que vivían casi en el mar, necesitaban sacar su recolección de alimentos desde ahí. Por lo tanto, se exponían a frías aguas para poder adquirir su alimento y tienen que cazar animales mucho más grandes como lobos marinos, debido al hábitat obviamente. El pueblo Kaweskar. Este también era un pueblo nómada, eran pescadores y cazadores y recolectores, bien parecido al otro. Recorrían el mar, por lo que siempre llevaban fuego en sus canoas. Las mujeres eran las encargadas de bucear para recolectar mariscos bajo el mar, bien parecido. La labor en estos 4 últimos pueblos son bien parecidas en cuanto a la mujer y al hombre. Las mujeres normalmente son las que bucean, las que nadan, las que se meten al agua fría y congelada para sacar alimento, ¿ya? Los hombres pescaban en las canoas, cazaban y fabricaban arpones de hueso. Este pueblo actualmente también quedan sobrevivientes y personas. Pueblo Selknam u Onas. Este pueblo, a pesar de ser bien parecido a los otros, se diferencia en algo. Bueno, primero es un pueblo nómada, o sea, se mueve de un lugar a otro según la necesidad de alimentos, pero no vive en clanes o grupos grandes, sino que vive en grupos familiares. Es totalmente diferente a los otros. Se dedicaban a la caza de guanacos y zorros. Recolectaban huevos, hongos y bayas. Las mujeres recolectaban alimentos, cocinaban, tejían pieles, cuidaban de los niños, traían leña, construían viviendas y a veces cazaban. Los hombres se dedicaban a cazar y a fabricar herramientas. Este pueblo pintaba sus cuerpos para camuflarse y a veces para representar rituales. Normalmente, cada vez que ustedes vean algo sobre el pueblo Ona o Selknam, se van a dar cuenta que las imágenes son bien parecidas. Siempre su cuerpo está pintado con líneas blancas o negras y en muchas ocasiones utilizan unas máscaras bien raras. Y como salía ahí, la utilizan para el camuflaje o para ciertos rituales que ellos necesitaban. Pueblo Yagán. El pueblo Yagán era un pueblo nómada al igual que los anteriores. Se dedicaban a la pesca, la caza y la recolección de mariscos. Sus embarcaciones eran llamadas Anán y usaban fuego para viajar de noche y protegerse del frío. Bien parecido con todos los otros pueblos, ¿se dan cuenta? Eso debido obviamente a la ubicación geográfica. Sus casas eran de pieles sobre palos, livianas, fáciles de desarmar. Usaban pieles de animales y fibras vegetales como ropa. Las mujeres se dedicaban a la pesca debajo del mar. Miren, la pesca debajo del mar. ¿Se darán cuenta de que se repite ese padrón? Se cree que solo ellas sabían nadar. Los hombres se dedicaban a la pesca y caza de lobos marinos, ballenas y focas. También cuidaban a los niños. Mira, algo novedoso de nuevo. Este pueblo aún existe. Bueno, pequeños, este ha sido un sumamente rápido resumen de los pueblos originarios que han vivido en Chile, algunos que todavía prevalecen.
Muchos son totalmente diferentes entre sí, otros son muy parecidos debido a la ubicación geográfica. Ahora que ya tienen toda esta información, pueden ver el video todas las veces que quieran. Este archivo PowerPoint yo lo voy a dejar también en Moodle para que lo puedan descargar, puedan revisarlo y según esto vamos a hacer la actividad o desafío número 4.